Todo el mundo habla de Nicolás Maduro, pero ¿qué oculta su expediente? Un caso que conecta poder, pasaportes y aviones. Durante años, este expediente permaneció sellado, no se mencionaba en ruedas de prensa. Hoy, ese expediente ya no es un secreto, tiene nombres, tiene cargos. No aparecían discursos políticos. ¿Qué revelan realmente entre los puntos más importantes, el 19, 20 y 21 de ese expediente? No se trata de un señalamiento mediático, es una acusación penal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción especializada en narcotráfico internacional, terrorismo y crimen organizado. Y lo que describe ese documento va mucho más allá de una relación indirecta con el narcotráfico. La Fiscalía sostiene que el poder político en Venezuela fue utilizado durante años como parte activa de una estructura criminal transnacional. La Fiscalía no habla de hechos aislados, sino de una conspiración sostenida en el tiempo, que se habría extendido desde finales de los años 90 hasta la última década. En ese marco, Maduro no aparece como una figura lejana o accidental, aparece según el expediente como un actor central de la toma de decisiones. Los delitos: narcotráfico, armas y terrorismo. El documento judicial imputa varios delitos graves: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer y utilizar armas de guerra, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos. No se trata únicamente de Nicolás Maduro. El documento hace referencia a figuras del entorno político, militar y familiar del poder en Venezuela. En este mapa aparecen menciones a estructuras como las FARC y el ELN y carteles mexicanos presentados no como actores externos, sino como socios estratégicos dentro de la narrativa de la Fiscalía. En el documento de 25 páginas, las autoridades estadounidenses condenaron lo que para ellos es una red criminal dedicada al narcotráfico, liderada por Maduro y varios de sus hombres. Ahora bien, todo el mundo habla de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Adela Flores de Maduro, pero atentos a estos nombres. Hay 6 implicados en este expediente. Incluye a Diosdado Cabello Rondón, él es el actual ministro del Interior; Ramón Rodríguez Chacín, él es exministro del Interior; Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro; y Héctor Rodríguez Guerrero Flores, este último indicado como el líder del Tren de Aragua. Vamos ahora a empezar con el expediente. ¿Qué dice el expediente? Funcionarios venezolanos y sus familiares, incluyendo a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, se asociaron presuntamente con traficantes del narcotráfico y grupos narcoterroristas que enviaban cocaína procesada desde Venezuela hacia Estados Unidos a través de puntos en el Caribe y Centroamérica. Y los países que nombraban específicamente son Honduras, Guatemala y México. En este análisis exclusivo para Tu Barco, y justo ese punto de las rutas, lo hablamos con el ex oficial de inteligencia naval de los Estados Unidos, Jesús Romero. Punto 19 de esta acusación de la Corte habla sobre corrupción en países de tránsito y habla mucho de Honduras. ¿Por qué Honduras aparece recurrentemente cuando se habla de rutas aéreas y de transbordo de cocaína? Inclusive lo habíamos hablado hace un mes, yo estuve en Roatán por recomendación de usted y pudimos establecer que en Honduras todo el mundo sabía que ese era el tránsito. Así es, Honduras ha jugado un papel clave estratégico por parte de lo que es la logística del narcotráfico partiendo de Sudamérica hacia los Estados Unidos. Simplemente es de un punto estratégico logístico por el alcance de los aviones, la logística, el combustible. Los narcotraficantes sabían de que Honduras era perfectamente un portaavión para el narcotráfico y explotaron las vulnerabilidades como lo que eran Gracias a Dios y la Costa Mezquita para poder llevar esos grandes cargamentos. Honduras ha jugado un papel fundamental en 3 o 4 diferentes ocasiones en los últimos 20, 25 años más o menos. Y de aquí se presta el estamento del gobierno
miembros del gobierno que prestaron su apoyo para dejar que estas aeronaves o estos cargamentos marítimos entraran por Honduras. La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, personalmente dijo en una entrevista con Fox News, en español, por cierto, donde ella estaba hablando sobre un puente aéreo. El puente aéreo que ella se estaba refiriendo era al puente aéreo entre Venezuela y Honduras. En ese mismo punto se habla entonces presuntamente que Maduro, Cabello, Rodríguez Chacín y otros miembros corruptos del régimen facilitaron el fortalecimiento y crecimiento de organizaciones narcoterroristas violentas, alimentando sus estructuras con las ganancias del tráfico de la cocaína. Mencionan directamente a organizaciones que controlan la producción de cocaína en zonas montañosas de Colombia y al cartel de Sinaloa y los Zetas en México. La información del expediente también revela que en 2006 y 2008, mientras se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a individuos que sabían que eran narcotraficantes con el fin de ayudar a esos traficantes que buscaban mover drogas y también mover las ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela bajo cobertura diplomática. Un pasaporte diplomático no es un documento cualquiera, es una llave que abre fronteras, reduce controles y otorga protección internacional. Según el expediente, estos pasaportes no fueron entregados por error ni por desconocimiento, fueron entregados por pleno conocimiento de quién los recibía y para qué serían utilizados. Ese solo punto, de ser probado, conecta directamente la función diplomática con la logística criminal. Otro de los puntos importantes, la Fiscalía describe el uso de aviones privados que operaban bajo cobertura diplomática para mover dinero del narcotráfico desde México hacia Venezuela. El mecanismo, según la acusación, funcionaba así. Se notificaba a la embajada venezolana que llegaría una misión diplomática. Ese aviso activaba un escudo institucional. El avión no era sometido a controles ordinarios. El dinero viajaba protegido por la investidura del Estado. Este punto es clave porque no habla de solo corrupción, sino de institucionalización del delito. Entonces, Maduro facilitaba presuntamente el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos no recibieran ningún tipo de escrutinio por parte de las fuerzas del orden o del ejército. Igualmente, también mencionan que en ocasiones Maduro habría llamado a la Embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en un avión privado. También hablan de que en el año 2007, presuntamente, Cilia Flores asistió a una reunión en la que aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para organizar un encuentro entre un importante narcotraficante y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. El nivel de detalle que tiene el expediente habla de Diosdado Cabello, en ese entonces director de la Agencia de Inteligencia Militar, Hugo Armando Carvajal Barrios, quien en 2025, en junio del año pasado, se declaró culpable por delitos en narcoterrorismo, y el capitán de la Guardia Nacional, Vasily Villarreal Ramírez. Trabajaron con otros del régimen para coordinar ese envío. Igualmente dice que las más de 5.5 toneladas de cocaína fueron transportadas en aproximadamente 5 camionetas hasta el hangar reservado para el presidente venezolano en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Habla en el punto 20 que menciona alianzas con organizaciones armadas porque estas estructuras necesitan grupos armados además de funcionarios corruptos. Coincide mucho con lo que usted había advertido. Es que es exactamente lo que sucedió. Los dos generales venezolanos del ejército, el general Cliver Alcalá y Hugo Carvajal, fueron piezas claves dentro del gobierno de Hugo Chávez, y ellos fueron, prácticamente los padres o los fundadores del cartel de los soles, y ellos tenían su caso en los Estados Unidos porque era parte de la conspiración donde ellos estaban trabajando justamente con las FARC y el ELN para llevar los cargamentos de droga hacia los Estados Unidos.
Estos dos señores, estos dos generales, están prestando condena, están sirviendo su condena aquí en los Estados Unidos, luego de haber pasado por su caso judicializado por el Distrito Sur de Nueva York. Ellos dijeron que ellos eran parte de esa organización. Para seguir estos puntos del expediente hay que hablar de Ramón Rodríguez Chacín, el exministro del Interior. Entre aproximadamente 2018 y 2019, Rodríguez Chacín presuntamente realizó múltiples viajes desde el estado de Barinas hasta Caracas junto a un importante grupo de narcotráfico en Colombia, y esto para asistir a supuestamente reuniones con Maduro, y al parecer tendría la mayor de las participaciones de estos hechos delictivos. El capitán de navío de la Marina venezolana, que se llama Ramón Rodríguez Chacín. Él es el que de hecho empieza con la mayor parte de todo esto. Aquí hay una serie de protagonismo que si tuviésemos tiempo para hablar se pudiese hablar, pero aquí empieza con él, empieza con los generales Cliver Alcalá y Hugo Carvajal, quien viajaba con los pasaportes diplomáticos, que a él se le paró en Curazao, Aruba, donde sacó 3 o 4 pasaportes diferentes, logró irse con la suya. Pero también tenemos al famoso colombiano Alex Saab, quien fue el arquitecto, quien finalmente elaboró y diseñó para darle las vueltas a las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela. ¿Qué es lo que realmente está en juego con este expediente? Primero hay que mencionar que las últimas noticias llegan desde Estados Unidos, y es que hay una modificación de la acusación penal contra Nicolás Maduro. Se reduce silenciosamente esa acusación y reescriben las presuntas implicaciones con el denominado Cartel de los Soles. La modificación se revela tras la revisión de ambas versiones, la del 2020 y la del 2026, presentada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. En ella, el Departamento de Justicia mantiene cargos por la conspiración para el narcotráfico, pero abandona la caracterización del Cartel de los Soles como una entidad criminal real, donde antes había una organización jerárquica con mando directo. Ahora solamente hay un lenguaje más difuso, un sistema de patrocinio, cultura de corrupción y uso del aparato estatal como facilitador indirecto del tráfico de drogas. En la acusación original, presentada por fiscales federales en Nueva York, el término Cartel de los Soles aparecía al menos 32 veces. En la versión revisada, solo 2, sin atribución de liderazgo ni estructura. La diferencia es sustantiva: pasar de liderar una empresa criminal continua a participar en una conspiración genérica modificaría el estándar probatorio, la narrativa ante un jurado y eventualmente la viabilidad del caso. Nicolás Maduro compareció el pasado lunes 5 de enero por primera vez ante la justicia de Estados Unidos, luego de haber sido capturado en Caracas y trasladado posteriormente al territorio estadounidense junto a su esposa Cilia Flores. Los acusados proclamaron su inocencia y acusaron al gobierno de Estados Unidos de secuestrarlos en su hogar. Tras esa audiencia, la defensa informó que no se solicitará por ahora la libertad bajo fianza, aunque no se descartó hacerlo en una nueva etapa posterior. Y la próxima diligencia fijada está para el 17 de marzo de 2026 y marcaría el inicio formal del proceso judicial. Hasta ese entonces, Maduro y Flores van a permanecer en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn hasta que el Tribunal Federal los vuelva a requerir para definir su destino. Este caso no es solo sobre Nicolás Maduro, es sobre el uso del poder. Si la Fiscalía logra probar lo que afirma, no estaríamos ante un Estado infiltrado por el narcotráfico, sino ante un modelo de poder que lo integró como herramienta. Hoy no hay sentencia, hay una acusación, pero es una acusación que ya tiene consecuencias políticas, económicas y regionales.